y vamos a presentar la pantalla para mirar entonces cómo crear un formulario, cómo configurar y qué elementos podemos agregar. Bueno, entonces, para crear un formulario, yo particularmente uso mucho el Google Chrome, que es el navegador de Google, ¿verdad? Yo sé que creo que la mayoría de los usuarios de Internet usan el Google Chrome. Ustedes sabrán que cuando ustedes entran con su Gmail en el Google Chrome, el Google Chrome puede guardar la información de los favoritos, los marcadores que ven aquí arriba son los marcadores que yo agregué. Y fíjense que aquí arribita, en la parte superior, está mi foto de perfil, porque mi cuenta de Gmail está vinculado con este Chrome, ¿verdad? Y así él estila todo mi historial, mi usuario, mi contraseña, etcétera. Cuando el Google Chrome, ¿verdad? El navegador está vinculado con mi cuenta, siempre en la pantalla principal voy a tener el acceso al Gmail, imágenes y este panelcito de puntitos donde están todos los productos de Google que yo puedo utilizar, y entre ellos está el Google Drive. Está el Gmail, el Meet. Hay muchos productos que Google disponibiliza para los usuarios de forma gratuita. Entonces aquí yo puedo entrar en el Drive haciendo clic y me lleva entonces a mi carpeta de Drive, ¿verdad? Otra forma de entrar al Drive sería escribirlo en el buscador, ¿verdad? Drive de Google. Y en el enlace que me indique era Workspace Google o Google Drive, ¿verdad? Entrar es la misma, me va a llevar al mismo lugar, ¿verdad? Aquí me va a pedir que ingrese, ¿verdad? Como piensa que yo estoy entrando hacia afuera, me va a pedir que entre con mi correo y mi contraseña, ¿verdad? Y finalmente me va a dejar aquí, ¿verdad? En este espacio de trabajo donde están todos los archivos y carpetas que yo normalmente tengo subido en mi Drive. Saben, ya los he mencionado varias veces que el Drive tiene un límite de almacenamiento, ¿verdad? De 15 gigas. Y que si yo quiero ampliar eso, se puede comprar con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Sin problema. Entonces, si yo quiero crear un formulario de Google, ¿por dónde voy a comenzar? Voy a ir aquí en la parte superior izquierda donde dice nuevo. Voy a hacer clic. Y entre las opciones está formulario de Google, que se le caracteriza a este icono lila con los dibujitos blanquitos de los registros. Entonces, hago clic en esta flechita y me da dos opciones: formulario en blanco o de una plantilla. Si yo le doy de una plantilla, el Google Form me va a presentar muchos formularios prehechos, de manera a que yo pueda editarlos y utilizarlos ya con una proforma. Por ejemplo, tiene para cargar información de contacto, por ejemplo, si yo quiero hacer una base de datos de personas. También para confirmar asistencia a un evento, por ejemplo, si yo voy a hacer una reunión o un cumpleaños, ¿verdad? Puedo usar este formulario, enviar este link de este formulario en mi WhatsApp y que la gente complete para confirmarme si va a asistir o no al evento. Invitación a una fiesta, comentarios sobre un evento, que es algo que vamos a usar, ¿verdad? Por ejemplo, terminamos nuestra clase, ustedes cuando den su curso van a usar un formulario como este para levantar la famosa evaluación del curso o del instructor, para que ustedes tengan un retorno de cómo fue el evento que realizaron. Para levantar pedidos, por ejemplo. En fin, otro también aquí para la parte educativa es la evaluación, que como les digo, el formulario de Google se puede utilizar para hacer exámenes de cursos. Entonces, esta es la opción si yo le doy usar una plantilla. Pero ahora para practicar, entonces vamos a darle la opción de una plantilla en blanco, formulario en blanco. Por defecto, una vez que yo creo el formulario, Google va grabando siempre lo que yo voy haciendo, o sea que no hay un botón de guardar
él solo guarda todos los cambios que voy haciendo. Lo primero que voy a fijarme es en la parte superior izquierda. Me da la opción de ponerle un nombre. Yo voy a ponerle a este formulario el nombre inscripciones. Y al darle una tabulación, él ya me guarda. ¿Ven? Ahí dice, se guardaron todos los cambios en el Drive. Luego tengo puedo ver que el nombre que yo le pongo al formulario, él estira para el título del formulario, que ya es lo que la persona que entra en mi formulario va a ver. Tengo dos pestañas principales, preguntas, que es donde yo voy a ir agregando todos los tipos de preguntas que voy a insertar en mi formulario, y respuestas, que es donde yo voy a ver la contestación o los datos que me van a enviar aquellas personas con quienes voy a compartir mi formulario. Luego tengo en la parte superior derecha la personalización del formulario, donde yo puedo cambiar el color del formulario, puedo agregarle un encabezado. Por ejemplo, en la parte superior puede ir una imagen, un banner que yo seleccione. Si voy a hacer, por ejemplo, algo de tema técnico, quizás pueda ponerle una imagen de alguna subestación, algo por el estilo. Los colores, que son la combinación de colores con la cual se va a presentar mi formulario. El color de fondo, que es como la mesada, digamos, sobre la cual está mi formulario. Hace una combinación dependiendo del color que yo escoja, ¿verdad? Y el estilo de fuente, que es el tipo de letra. Si quiero algo más formal, digamos, un poco elegante, algo más menos formal, ¿verdad? Aquí tenemos el tipo de letra, se llama juguetón, ¿verdad? Más alegre quizás. O el básico, ¿verdad? Que es lo que usamos más laboralmente, ¿verdad? Entonces, estas opciones son las únicas opciones que tengo de edición. Puedo poner entonces un encabezado, una imagen, colores, un juego de colores para el formulario y el tipo de letra. Entonces, todo esto encontramos en personalizar tema. Este dibujito que tengo aquí, que parece una pieza de rompecabezas, son complementos. El Google Form puede combinarse con aplicaciones externas, ¿verdad? Que no son precisamente de Google, pero son desarrolladas por otras personas para implementar en formularios. Y a través de este botón yo puedo agregar esos complementos. Eso es algo un poco más complejo, pero le menciono su existencia. Uno de los complementos que se usan mucho es el temporizador, porque el Google Form tiene por defecto un temporizador, como por ejemplo tiene los exámenes del Moodle, que es otra plataforma, ¿verdad? Hay una página que le voy a presentar en la próxima clase, donde yo puedo crear un complemento de temporizador y ponerle tiempo a mi examen con Google Form, de manera a que los alumnos, ¿verdad?, cuando toman el examen, no tengan esa libertad, digamos, muchas veces se trata de que no copien, ¿verdad? Bueno, luego tengo este ojito que vamos a usarlo después, que es vista previa, que me muestra cómo quedó mi formulario o cómo van a ver las personas que reciban el link el formulario. Y por último, en la parte superior derecha tenemos configuración, donde están todas las opciones con las cuales yo puedo definir cómo va a ser mi formulario. Por ejemplo, en la opción general dice recopilar las direcciones de correo electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Si yo envío un formulario sin esta opción marcada, cualquier persona va a completar los datos y va a enviar, pero no va a ser necesario, por ejemplo, que se loguee, o sea, que entre con su cuenta de Gmail para poder contestar ese cuestionario. Si yo marco esto con recopilar las direcciones de correo electrónico, la persona que entra a completar el formulario sí o sí va a tener que loguearse con su correo de Gmail y su contraseña para poder hacerlo. Eso a mí me permite, por un lado, recopilar los correos de las personas que están completando mi formulario, pero también me permite, por ejemplo, darle una devolución de la corrección, por ejemplo, o una copia de los datos que él cargó para que él tenga como una referencia de la información que me proveyó. Entonces, cuando a mí me gustaría recopilar la dirección de los correos electrónicos de la gente que completa la encuesta o el formulario,
siempre que yo necesito una mayor comunicación con el público destinatario. Pero si yo voy a hacer un cuestionario abierto, a mí no me interesa darle una respuesta o contactarle a la persona después, voy a marcar esto y va a tener la ventaja de que la persona no va a necesitar loguearse, carga los datos, le da enviar y yo ya voy a recibir la respuesta. Entonces, con esta opción, yo recopilo los datos y aquí me da una opción más que dice recibo de respuestas, que es cuando la persona complete el formulario, ¿verdad? Se logueó, completó el formulario, le da a enviar, le va a dar la opción de que en su correo le llegue una copia del formulario con los datos que él completó. Esto es muy importante, entonces, si yo quiero darle a la persona una constancia de la información que me dio. Y las dos opciones que tiene otra vez es, solo si la persona lo solicita, es decir, él completa el formulario, le da a enviar y le va a decir, ¿desea recibir una copia de los datos cargados en su correo? Y si le da sí, entonces ahí sí va a recibir un correo con la copia. O si le marco siempre que la persona entre en mi formulario con su correo y lo complete, va a recibir en su correo una copia de los datos que cargó. Luego tengo la opción de limitar a una respuesta. Esto es muy importante también dependiendo del caso que yo maneje, ¿verdad? Si, por ejemplo, es para levantar registro, por ejemplo, de inscripciones, yo no quiero que una persona me envíe una, dos, tres, cuatro veces la respuesta, siendo que solamente necesito que una vez se registre, ¿verdad? Entonces, marcando esta opción, una vez que yo entro con mi correo y doy una respuesta, ya no voy a poder volver a enviar datos al formulario. Pero si yo desmarco, cuando yo termine de enviar los datos al formulario, yo vuelvo a entrar, voy a ver lo que yo ya envié y puedo hacer un nuevo envío y así ir completando varias veces. En el caso, por ejemplo, de los exámenes, si yo quiero si yo quiero ser estricto y no quiero que se envíe más de una respuesta, entonces marco limitar a una respuesta. Pero si el alumno va a tener la opción de revisar su cuestionario y volver a hacerlo, entonces lo voy a tener desmarcado. También hay otras opciones, como por ejemplo, que las personas que respondan puedan editar su respuesta una vez enviado. Es decir, envía su formulario los datos y al entrar al link puede volver a cambiar lo que ya envió previamente. Y también está esta opción de ver gráficos de resumen y respuestas de texto. La persona que complete el formulario, si yo marco esto, va a poder ver como un resumen gráfico de la información que proveyó. Y eso en muchos casos puede ser útiles si yo quiero compartir los resultados de la información que estoy recopilando con las personas que participan. Pero si no, desmarco entonces, así la persona envía el formulario, pero ya no recibe ningún feedback de los resultados de la encuesta, por ejemplo, que esté haciendo. Entonces le voy a dar guardar. Vuelvo a configuración, perdón. Acabamos de ver lo que hay en la pestaña general. Vamos a ver ahora la otra pestaña que se llama presentación. Presentación es cómo se va a ver el formulario. Por ejemplo, si yo le marco mostrar la barra de progreso, si mi formulario es muy extenso, en la parte de abajo va a haber como una línea que se va a ir completando conforme lo vaya pasando las páginas de mi formulario. Entonces le puede dar una información al usuario de qué tan largo el formulario y cuántas páginas le está faltando para completar. La otra opción se llama orden de pregunta aleatorio, muy interesante a la hora de usar para examen, porque yo cuando creo mi formulario voy a hacer pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pero marcando la opción orden de pregunta aleatorio, a diferentes usuarios que ingresen al formulario, el Google solito va a cambiar el orden. El 3 va arriba, el 1 al medio, el 2 abajo. Entonces nadie va a poder decir, a mí me tocó tal cosa en la pregunta 1 porque al otro le tocó otra cosa para la primera pregunta. Entonces ayuda un poco para evitar las trampas.
Y por último, aquí donde dice mensaje de confirmación, yo puedo poner un mensaje personalizado de qué quiero que le diga el formulario a la persona una vez que envíe los datos. Por defecto dice, se registró tu respuesta. Pero aquí, por ejemplo, yo le puedo poner, muchas gracias por responder este formulario. Analizaremos tus datos y próximamente nos comunicaremos contigo. O le pueden poner, para conocer el resultado de esta encuesta, a favor comunicarse a tal número. Cualquier texto que ustedes quieran, entonces pueden agregarlo en esta parte. Cuando la persona le dé enviar al formulario a sus datos, le va a aparecer este mensaje de confirmación. Por último, si yo voy a hacer un examen, el Google Form le llama cuestionario, es aquí donde yo debo entrar y marcar. Ven que por defecto no está configurado como examen, pero si lo marco, ¿cuál va a ser la diferencia entre usar un formulario como una forma de registrar información y como un examen? La diferencia es que cada pregunta, cuando está marcado como cuestionario, tiene una valoración de puntos. Entonces, lo que yo envíe como información, en cada pregunta, el Google Form va a corregir automáticamente conforme yo automaticé o conforme lo que yo analice después, y va a darle una calificación. Si esto no está marcado, las preguntas son preguntas y recogen datos. Pero cuando esto está marcado, recogen datos y corrigen y dan una puntuación. Entonces, esa es la diferencia cuando yo marco aquí convertir en cuestionario. Las opciones de cuestionario son mostrar la calificación, por ejemplo, inmediatamente después de cada entrega. ¿Qué pasa si yo marco esto? El alumno hace el examen, le da a enviar, el Google Form le corrige todo lo que es automático y inmediatamente le muestra cuánto hizo, cuánto fue el puntaje alcanzado, de 100, 60, 80, 70, cuánto alcanzó. O si le marco esta opción, luego después de una revisión manual, una vez que yo como profesor entre a ver lo que él completó, ahí yo le voy a dar guardar y ahí recién el alumno va a poder ver o recibir en su correo su nota. Si mi corrección es automática, ¿cuándo es automática la corrección? Por ejemplo, selección múltiple, respuestas cortas o respuestas numéricas, solito el Google Form va a corregir todo el examen. Pero si yo tengo preguntas del tipo descriptivas, ¿verdad? Por ejemplo, yo le digo que vea un video y que me dé un análisis, ahí sí el Google Form no va a poder corregir eso automáticamente. El instructor tiene que entrar a ver lo que escribió el alumno y ahí darle el puntaje, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si yo voy a hacer ese tipo de preguntas, me conviene marcar que la calificación esté disponible después de una revisión manual. Porque si no, no le va a mostrar todo el puntaje de forma inmediata. Si yo le muestro entonces la calificación, ¿qué puede ver el alumno? Las preguntas con respuestas incorrectas, la respuesta correcta o las puntuaciones. Muchas veces nosotros cuando hacemos un examen, nos gustaría que el alumno vea cuál era la respuesta correcta. Entonces así él recibe un retorno. Por ejemplo, él pone mal un concepto y cuando le da enviar y termina el formulario, él puede ver que ese concepto era errado y abajo dice el concepto correcto era tal cosa, ¿verdad? Entonces él así tiene un retorno y puede mejorar su aprender, ¿verdad? Que es lo que es el objetivo de toda esta evaluación, ¿verdad? Y también la puntuación. Quizás yo le quiero dar un retorno de las respuestas, pero todavía no quiero que vea la puntuación, entonces le desmarco esto, ¿verdad? O si quiero que vea al instante con la calificación los puntos, bueno, queda marcado eso. Entonces, esas son las tres opciones de configuración que tengo aquí para mi formulario general, donde yo recopilo los correos, limito las respuestas y puedo elegir si quiero que la persona edite lo que él envió posterior al envío. La presentación, que es nada más mostrar la barra de progreso, orden de preguntas, que sea aleatorio o no, que muestre el vínculo para enviar otra respuesta
hace rato se me pasó eso, es cuando le envía todo el formulario, le da el mensaje de confirmación y abajo dice, ¿desea enviar otra respuesta? Si quiero que eso salga, entonces marco esto, ¿verdad? Si no, no, ¿verdad? Y el mensaje de confirmación. Y por último, solo si voy a usar este formulario como un examen, marco convertir en cuestionario y tengo luego las opciones referentes, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a mirar todavía Google Form como forma de recopilar datos y en la próxima clase vamos a ver Google Form como cuestionario. Bien, todo formulario de Google tiene un encabezado que es lo que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Tiene el nombre del formulario y la descripción, donde siempre a mí me conviene darle toda la información que sea necesaria, digamos, a la persona que va a utilizar, ¿verdad? Digamos que es inscripciones, voy a expandir un poco esto. Inscripción al curso de Excel. El formulario entonces yo tengo que darle información, ¿verdad? Va a decir algo así como, completa este formulario para registrar tu inscripción al curso de Excel y como recomendación, yo les recomiendo que pongan fecha de inicio. Yo puedo darle un enter aquí, ven cómo baja la línea, inicio 4 de junio de 2021, le puedo poner el fin y le puedo poner un teléfono de contacto. El coordinador, el nombre del coordinador y su número, por ejemplo. Entonces, la persona entra, ve de qué trata este formulario, ahora ahí le doy todos los datos que necesita antes de completar la información. Ahora mismo, debajo de la descripción, dice dirección de correo electrónico. ¿Por qué? Porque yo tengo marcado en mi configuración recopilar la dirección de correo electrónico. Este campo no lo puede escribir porque él automáticamente, cuando el funcionario haga clic en el link, le va a pedir su correo y su contraseña y después recién va a poder entrar. Y ahí él va a tomar este dato. Ahora, si yo estoy haciendo un formulario de inscripción de cursos, a mí me interesa su nombre y apellido, capaz de qué dependencia es, su número de teléfono. Si este es un curso, por ejemplo, de Excel avanzado, a mí me puede interesar si él ya tiene un curso de Excel básico, si tiene alguna experiencia, digamos que va a ser a distancia. Entonces, a mí me interesa saber si la persona tiene computadora en su casa o notebook y si tiene acceso a Internet. Entonces, toda esa información vamos a recopilar a través de este formulario. Fíjense que este es mi encabezado del formulario y aquí al lado tengo una columna que tiene todos los elementos que yo puedo agregar. Este símbolo de más es lo que me permite a mí agregar preguntas. Preguntas es todo campo que yo voy a usar para tomar la información. Entonces, voy a comenzar agregando una pregunta que va a ser ¿cuál es el nombre y apellido de la persona que se está inscribiendo? Fíjense que yo le hice clic ahora acá en la cruz y me aparece este cuadro completo, es la pregunta que yo acabé de agregar. Entonces, mi primera pregunta va a ser nombre y apellido. Ahí pueden ver cómo yo escribí nombre y apellido y no hice nada más, no le di enter ni nada. El Google Form automáticamente trata de adivinar qué tipo de pregunta yo voy a utilizar. En este caso es un campo de texto, pero fíjense que hay una gran variedad de tipos de preguntas que yo puedo utilizar. Respuesta breve es un campo de texto corto, ideal para textos, como dice su nombre, breves. Si yo le doy párrafo, mi formulario va a aparecer un campo de texto mucho más amplio, que es ideal entonces para que la persona complete informaciones largas, ¿verdad? En la parte de los exámenes, por ejemplo, para hacer composiciones, vamos a utilizar párrafo. Opción múltiple me permite agregar las opciones a la pregunta, donde yo después voy a indicar cuál es la correcta y cuáles son las falsas,
y le voy a indicar cuántos puntos va a darle al alumno si él selecciona la correcta. Vamos a ver en la próxima clase. Casilla de verificación me da una lista de opciones donde yo puedo tildar aquellas que, o sea, como persona que está completando el formulario, yo selecciono, ¿verdad? Entonces puedo ir tildando. Lista desplegable hace que la persona haga un clic y se despliegue una serie de opciones que yo voy a indicarle acá con el formulario para que la persona solo elija una de ellas. Carga de archivos me permite a mí, como persona que está completando el formulario, anexar o agregar un archivo al formulario, que puede ser, por ejemplo, una imagen, puede ser un archivo PDF, puede ser un Excel, lo que sea, ¿verdad? Si yo estoy haciendo una recopilación de datos, puedo aprovechar carga de archivos, por ejemplo, para pedirle la foto de la cédula. O, por ejemplo, en el caso que es un curso de Excel avanzado, puedo pedirle que me anexe la foto de su certificado de Excel básico, por ejemplo. Escala lineal me permite a mí ponerle una secuencia de puntos. Por ejemplo, vamos a ver eso enseguida. Cuando uno hace una evaluación de curso, uno pone, ¿qué le pareció el material de profesor? Del 1 al 5. Entonces, escala lineal pone 1, 2, 3, 4, 5, y ahí la persona elige el punto que desea dar. Cuadrícula de opción múltiple es lo que nosotros solíamos hacer antes, que se llama parea. Da una serie de opciones por un lado, la otra serie de opciones por otro, y uno tiene que vincular, puede ser una palabra con su definición o dos palabras que están relacionadas. Cuadrícula de casilla de verificación es semejante a la anterior, de también yo tengo que marcar de una planilla donde se cruzan dos tipos de opciones en cruzada, de forma cruzada. Fecha es un campo de información, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos pedir acá la fecha de nacimiento de la persona, y hora también en caso de que uno necesite tomar la hora. Vamos a empezar entonces seleccionando respuesta breve, y aquí es donde el alumno va a meter el nombre y apellido. Otra opción que tengo es, si quiero copiar esta misma pregunta otra vez abajo para editar, si quiero eliminar esto que acabé de agregar, o si quiero marcar como obligatoria. En este caso, si yo marco obligatoria, en el formulario de la persona le va a salir el campo y va a tener un asterisco rojo al lado, y esa persona no va a poder enviar el formulario al menos que complete este campo. Aquí a mí me interesa su nombre y apellido, entonces sí voy a marcar como obligatoria. Por último, tengo aquí estos tres puntitos que al hacer clic me da dos opciones. Uno es una descripción, donde yo puedo agregar otra vez una información que acompañe a esta pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, puedo ponerle complete aquí su nombre completo y su apellido. Entonces, esta información no es para editar, va a figurar al lado de la respuesta para que la persona sepa qué tiene que completar aquí. Bueno, hasta aquí entonces está este nombre y apellido. Ahora voy a agregar su número de cédula. Vuelvo aquí a la derecha en la columna, hago clic en el signo más y voy a ponerle número de cédula. Él automáticamente asume que es una respuesta breve y le voy a poner que sea obligatoria también. Vamos a agregar ahora su número de teléfono. También él asume que respuesta breve está muy bien, le vamos a poner que sea obligatoria. Y ahora vamos a agregarle su dependencia para saber de qué dependencia es. Respuesta breve. Digamos que hasta aquí son los datos personales de la persona. Tenemos su nombre y apellido, número de cédula, teléfono y su dependencia. ¿Qué pasa si yo en mi formulario quiero
agrupar, así como nosotros en el Classroom, con los temas, agrupamos la información. Dentro de mi formulario yo también puedo agrupar las preguntas por secciones. Entonces, voy a agregar una sección de la siguiente manera. Aquí en la columnita de la derecha tengo estos dos rectangulitos que dice agregar sección. Entonces, hago clic en él. Y fíjense que aquí arriba dice sección 1 de 2. Entonces, todo esto va a pertenecer a la sección 1, el encabezado, nombre y apellido, cédula, número de teléfono, dependencia. Y a partir de aquí, yo voy a agregar preguntas en otra sección, ¿verdad? Esta sección le voy a llamar requisitos para participación. Profe, ¿Sí? Andrés Vera consulta, ¿es posible reutilizar el formulario con los formatos cargados para, por ejemplo, otro examen? Asimismo, el Google Form permite importar. Vos en tu Drive, si tenés X cantidad de formularios, vos podés importar todas las preguntas que creaste en un formulario anteriormente a un nuevo formulario. No solo copiar directamente, sino que puedes también seleccionar cuáles preguntas de ese examen puedes utilizar en un nuevo formulario. En el Moodle, por ejemplo, el Moodle te da la opción de crear un banco de preguntas, donde vos tenés todas las preguntas y cuando creas un formulario, vos te vas entresacando de ahí para crear un nuevo examen. El Google Form tiene algo semejante, que es, les voy a mostrar aquí, esta opción que está justo debajo del signo más, es importar preguntas. Si yo hago clic, él me muestra todos los formularios que yo tengo. Quizás haya luego un formulario de inscripción por aquí. No. Digamos que quiero importar de este que dice evaluación final. Selecciono. Y aquí están las preguntas que yo puedo estirar. Por ejemplo, cédula de identidad. Esta es una pregunta de un formulario que se llama evaluación final. Y le doy importar. Y aquí él ya me importó esa pregunta. En ese sentido es una opción muy interesante. Bueno, ahí le di eliminar. Bueno, vamos a ir cargando aquí requisitos para participación. Vamos a ponerle, esta es una pregunta sin título, voy a ponerle fecha de nacimiento. Digamos que es un requisito. Fíjense cómo escribo fecha de nacimiento y ella detecta que yo voy a usar del tipo fecha. Y aquí me muestra cómo sería el ejemplo, día, mes, año. Le voy a poner que sea obligatoria. Voy a darle a agregar que me alce un archivo, la foto de su certificado del Excel básico. Y al seleccionar esa opción, me dice, permite que las personas que respondan suban archivos a Drive. Y le doy continuar porque sí, quiero permitírselo. Y el nombre de la pregunta va a ser subir foto del certificado de Excel básico. Y las opciones que me da son las siguientes. Primero, permitir solo ciertos tipos de archivos. Si yo marco esto, yo le dije que quería una foto, ¿verdad? Entonces puede ser un dibujo, una imagen, quizás un PDF o quizás un documento de Word, ¿verdad? Hay gente que saca la foto, inserta en un Word y te alza, ¿verdad? Pero si me alza una hoja de cálculo, un video, un PowerPoint, un audio, esta pregunta no le va a permitir guardar esos archivos. Cantidad máxima de archivos le voy a poner 2, o en este caso me da 1, 5 o 10, ¿verdad? Voy a seleccionar 5. ¿Por qué? Porque hay gente que alza foto 1 lado frente del certificado y foto 2 puede estar alzando el anverso, ¿verdad? Tamaño máximo del archivo le voy a dejar 10 megas, puede ser 1 mega o más, ¿verdad? Pero creo que no debería pasar 10 megas una foto, ¿verdad? Y con eso ya está, ¿verdad? Le voy a poner que sea obligatoria
y después ustedes van a comprobar cómo es que sale esta opción cuando la persona recibe el formulario. Otra pregunta que le vamos a agregar en la parte de requisitos va a ser una pregunta de opción múltiple, porque yo quiero saber si la persona posee internet en su casa. Fíjense cómo el formulario es muy inteligente, ¿verdad? Yo escribí una pregunta y aquí ya me dice sugerencia, agregar sí, no, ¿verdad? Yo puedo escribir aquí donde dice opción sí, o hago clic aquí en la opción que me da sí y no, ¿verdad? Entonces, esta es una opción, es una pregunta de opción múltiple. Cuando yo haga cuestionarios de examen, yo voy a poder puntear esto y decirle cuál de esto es la respuesta correcta. Eso vamos a verlo en la próxima clase. De Profe, momento, ¿sí? Andrés Vera consulta, ¿la carga de archivos de imagen solicitados se carga en mi Drive o en el Drive del curso? Creo que te va a grabar una copia a vos, pero va a grabar en mi Drive. O sea, si vos haces el formulario y vos compartís el formulario con 100 alumnos, en tu Drive te va a crear una carpeta de ese formulario y en tu Drive van a figurar las 100 imágenes de lo que hacen los alumnos. Voy a agregar otra pregunta. Quiero saber si posee computadora en su casa. La opción sí y la opción no. Obligatoria. Si yo quiero, por ejemplo, editar una pregunta que ya hice, hago clic otra vez ahí y ven que puedo eliminar, puedo cambiar el texto o cualquier cuestión de configuración, ¿verdad? Bien, entonces recuerden que las secciones las creé usando este botoncito de aquí y también puedo agregar títulos de manera a ordenar mis preguntas también, que mi formulario sea más fácil de completar para la persona, ¿verdad? Para agregar un título, tengo aquí la opción, esta T mayúscula y esta T más pequeña, hago clic en él y él me agrega, en este caso me agregó allá en el fondo, voy a poner aquí datos personales y este ya es el título, es semejante a los temas que habíamos creado en Classroom, ¿verdad? Y fíjense que todas las preguntas que yo voy agregando y todos los elementos tienen aquí como unos puntitos grises que si yo hago clic en él y sin soltar muevo mi mouse, puedo llevar esto y reordenar mi formulario. Entonces, este título de datos personales lo voy a poner aquí debajo del encabezado de mi formulario. Voy a ponerle una descripción completa con tus datos personales. Aparte de eso, por supuesto, tengo otra sección, ¿verdad? Si quiero, puedo agregar también aquí otro título, como yo lo desee, ¿verdad? En cualquier momento en que yo estoy trabajando en mi formulario, puedo darle aquí clic en el ojito y voy a tener la vista previa de cómo se ve mi formulario. Entonces, aquí esto es lo que va a ver la persona que ingresa, ¿verdad? Inscripciones al curso de Excel avanzado a distancia. Los datos que recuerdan que yo puse. En este caso, como yo estoy logueado aquí con mi correo personal, él no me pide mi correo, pero me pregunta si es correcto este correo con el cual estoy logueado. Si yo quiero usar otro correo, entonces le doy aquí clic en cambiar cuenta. Aquí está mi correo. Este es el título. Recuerda que pusimos un título. Esto no se puede editar. Es solo un encabezado ahora. Datos personales. Y a partir de aquí, sí, yo puedo completar con mis datos. Y así sucesivamente. Fíjense que hasta acá llega el formulario. ¿Por qué? Porque nosotros agregamos dos secciones. Y cada sección es como una página. Página 1 de 2. También está agregada la opción de barra de progreso.
Por eso yo estoy en la página 1 hasta la mitad ya del formulario y cuando le dé siguiente voy a poder ver la última página. Ahora, no puedo darle siguiente porque tengo algunos campos que son obligatorios, ¿verdad? Voy a completarlos. Para ver cómo se ve al pasar. Siguiente. Ahora estoy en la siguiente sección. Requisito para participación. Subir foto del certificado de Excel. Entonces, si la persona hace clic aquí, le aparece nuestro gestor, ¿verdad? Puede cargar desde su dispositivo, es decir, desde su PC, ¿verdad? La foto que quiera cargar. Luego hace clic en cargar y ya va a alzar. Ahora, si la persona tiene en su unidad privada, ¿verdad? En su Drive, la foto del certificado, lo selecciona y también ahí lo puede alzar. Al darle cargar, él verifica si es un archivo de imagen, ¿verdad? Y le permite en este caso alzar. Luego tiene la fecha de nacimiento, está en formato inglés, ¿verdad? Recuerdo que me había dicho que no iba a ser así, ¿verdad? Pero bueno. Posee internet en su casa, sí. Posee computadora en su casa, sí. Y finalmente cuando llega al fin del formulario le dice la opción de enviar. Entonces le da el mensaje final, se registró su pregunta, gracias, eso nosotros lo escribimos, y está marcado la opción de enviar otra respuesta si uno quiere volver a completar entonces el formulario. Entonces, esto a mí me permite probar completamente mi formulario, de hecho que guarda la respuesta que yo ya la acabé de alzar. Puedo dar clic aquí en respuestas y veo que el correo Félix Arcángel alzó unos datos. Si quiero ver el archivo que alzó, hago clic. El archivo que alzó. Y estos son los resúmenes gráficos que yo que creé el formulario puedo ver. ¿Cuántas respuestas fueron sí? ¿Cuántas respuestas fueron sí y no? ¿Verdad? Hasta ahora todas sí. Entonces también acá podemos ver que podemos usar esto como una herramienta de encuesta, por ejemplo, para hacer un diagnóstico de, por decirte, el tema MESIP, por ejemplo, puede hacer una serie de preguntas del tipo sí, no, opciones múltiples, y él va a hacer un gráfico que, como ven aquí a la parte superior derecha, si yo hago clic en copiar, esto yo abro el Word y ahí lo pego. Les voy a mostrar, porque creo que les va a interesar, ¿verdad? Estoy en el Word, ¿verdad? Y ahí le doy pegar. Y puedo ir armando entonces un informe, ¿verdad? De cuántas personas conocen el código de ética, cuántas personas recibieron ya la charla, etcétera. Puedo aplicar esto en ambiental, en seguridad, en muchas áreas para levantar encuestas. Y también en mi evaluación de curso, eso ya depende de su creatividad, ¿verdad? Para que lo usen, ¿verdad? Y esta opción de gráficos aparece cuando uso opción múltiple. ¿Por qué? Porque él ahí va sumando, si yo tengo 4 opciones, él va sumando cuántas respuestas eligieron tal opción y en base a eso me arma mi gráfico. Bien. Y también conforme ustedes vayan recibiendo las respuestas, le va a aparecer aquí el navegador, en este caso hay una sola respuesta, le va a aparecer aquí la flechita para hacer clic, respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, y los datos van a ir variando dependiendo de la persona que la respondió. Pueden ver, este es un resumen, pueden ver por pregunta, las respuestas por pregunta, y también las respuestas individuales de cada uno. Si, por ejemplo, yo este formulario lo voy a habilitar hasta cierto día y llega un momento en que no quiero seguir recibiendo respuestas,
entro aquí en la pestaña respuesta y desmarco esta opción que dice se aceptan respuestas. Si yo desmarco esto, ya nadie va a poder entrar a responder e inclusive puedo dejar un mensaje. Por ejemplo, por defecto dice el formulario ya no admite respuestas. Yo puedo poner este cuestionario, esta encuesta ha culminado. Muchas gracias por su interés, por decirlo así. Y por Profe, último tengo, ¿sí? Andrés Vera consulta, ¿el Google Form permite exportar los datos recopilados en el formulario, por ejemplo, a Excel? Así mismo. Justamente en esta, cuando yo tenga ya mis respuestas ya recibidas, yo puedo hacer clic en esta pequeña botón que está aquí, que es el que me pasa la respuesta de este formato al formato de planilla. Voy a hacer clic en él. Me dice que va a crear una nueva hoja de cálculo que por defecto se llama inscripciones, como mi formulario, entre paréntesis respuestas, o puedo ponerle el nombre que yo quiera, ¿verdad? Y le doy crear. Y él me lleva al Excel, pero al Excel del Drive, ¿verdad? Que se llama Sheets, ¿verdad? Y veo aquí en la primera fila, fila 1, él me puso los nombres de los campos, marca temporal es día y hora que la persona completó, su dirección de correo y ya los campos que yo subí. Nombre y apellido, número de cédula, número de teléfono, dependencia, fecha de nacimiento. El enlace al archivo, ¿verdad? Si yo hago clic ahí, él inclusive me da una vista previa del archivo que yo alcé, o sea, no hace falta que abra, si yo acá verifico su certificado, ya está, ¿verdad? Posee internet en su casa, sí. Posee computadora en su casa, sí. ¿Y esto qué yo puedo hacer? Archivo, descargar en formato Microsoft Excel. Y ahí ya tengo en Excel todas las respuestas de mi encuesta. Bien, vamos a agregar un tipo de pregunta más que vamos a agregar una sección más. Sección 2 ya está. Voy a agregar una sección. Vamos a ver dónde fue a parar. Acá. Sección. Voy a mover esto. Sección 3 de 3. Voy a ordenar un poquito. Se me desordenó. Bueno, les voy a dar la tarea de ordenar después porque se me desarmó todo acá mi formulario. Pues el tipo de pregunta que quiero agregar es la siguiente, la de opción lineal. Aquí donde dice opción múltiple, voy a usar escala lineal y la pregunta va a ser, ¿aplica el uso de Excel en sus tareas diarias? Voy a agregarle una descripción. Recuerden que la descripción está aquí en los 3 puntitos. Y le voy a decir, indique en una escala del 1 al 5 qué tanto utiliza Excel en sus tareas de oficina. Por defecto, él marca del 1 al 5. Y si quiero, puedo hacer agregarle una etiqueta. 1 es, por ejemplo, nada. Es decir, no usa nada prácticamente el Excel en su oficina. Y 5 es a diario. O todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces la persona sabe que cuando tenga que elegir entre 1 y 5, 1 es que no usa nada y 5 es que usa todo el tiempo. Voy a marcar como obligatoria también. Y veamos cómo se ve esto para el usuario.
voy a mi ojito aquí arriba. Siguiente. Me va a pedir que complete otra vez. Voy a completarlo rápidamente. Eso también porque está permitido enviar más de una respuesta. Si yo, por ejemplo, tenía marcado esto, no me iba a permitir volver a completar el formulario para este correo, ¿verdad? Aquí está. Aplica el uso de Excel en sus tareas diarias. Indiquen una escala lineal, ¿verdad? Tal como lo indicamos, nada o todo el tiempo. Y aquí la persona puede marcar entonces esa opción. Bien. Esto entonces es, básicamente estamos haciendo un formulario de inscripción. Fíjense que la práctica va a estar en ver los tipos de preguntas que podemos ir cargando, ¿verdad? Nosotros usamos la respuesta breve, usamos opción múltiple. Posteriormente vamos a practicar para la parte de exámenes, opción múltiple calificado, casilla de verificación y los demás. Pero yo tengo que ver conforme lo que voy a necesitar, cuál de estas opciones es la que más me conviene utilizar. Y en cuanto a ordenamiento de mi formulario, puedo crear secciones para separar por páginas y agregar títulos para ordenar más las preguntas que voy agregando. Aparte de estas opciones, tengo lo que ya vimos hace rato, pero que vamos a ver también a profundidad en la próxima clase, cómo importar preguntas de otros formularios y dos opciones que me permiten agregar imágenes y videos a mi formulario. Si yo le doy a agregar imagen, voy a seleccionar una imagen y me va a insertar como un título más, ¿verdad? De repente yo puedo insertar la imagen como una tarea, por ejemplo, puedo meter un gráfico de un circuito eléctrico, por ejemplo, que tiene resistencias, fuentes, ¿verdad? Y le pongo aquí que analice el circuito, ¿verdad? ¿Conocen estas imágenes del circuito? Yo no sé si todos. Circuito eléctrico. Estas imágenes de los alumnos de electricidad conocen, ¿verdad? Le puedo poner algo como esto y ahí él tiene que determinar cuál es la resistencia de R2, por ejemplo. ¿Cuál es el valor de R2? ¿Verdad? Entonces, alzo esta imagen y seguido a esto voy a agregar una pregunta que va a tratar sobre esa imagen. Del mismo modo puedo agregar un video. Es el mismo formato que usamos en Classroom, ¿verdad? Un video, por ejemplo, economía moderna. Recuerden que acá mismo el Google me ayuda a buscar los videos. Clase magistral de economía moderna. Voy a agregar eso. Entonces, aquí va a aparecer un video y le puedo poner, vea el siguiente video sobre economía. Y luego aquí abajo voy agregando las preguntas. Puedo agregar una pregunta del tipo párrafo, por ejemplo, ¿verdad? Aquí, tipo párrafo, donde le digo que me explique según su óptica de qué trató el video o cuál es la idea central. Entonces, esa es la otra opción que tengo aquí en la columna. La primera para insertar preguntas, la segunda me permite importar preguntas, las tests me permiten agregar títulos, agregar imagen me permite meter una imagen sin nada más que dar información, ¿verdad? Video, agregar video me permite meter un video de YouTube, que solamente sirve para mostrar el video, y agregar sección que me permite ordenar en páginas mi formulario. Bien, recuerden que todos los cambios se guardan automáticamente. Si yo vuelvo a mi Drive, voy a ver que voy a recargar. Voy a ver que aquí está el formulario que acabé de crear, inscripciones. Y sobre esto yo puedo
darle una vista previa, abrir, compartir, cambiar el nombre. Y si quiero seguir editando, le doy a abrir con formularios de Google, ¿verdad? Y me va a volver a abrir aquí, ¿verdad? Cuando yo estoy listo ya de que este formulario lo quiero compartir, me voy aquí en la opción enviar y tengo varias formas de compartir un formulario. Puedo enviarlo por correo electrónico y aquí donde dice para, voy a ir agregando los correos de las personas con quien quiero compartir. Uno a uno. Solamente las personas entonces con quien yo comparto a través de este correo van a poder ingresar para mirar para completar, mejor dicho, el formulario que acabo de crear. Va al correo para, dice asunto y puedo escribir un mensaje, ¿verdad? Le envío este formulario para completar para la inscripción del Excel. Si yo marco la opción incluir formulario en el correo electrónico, en vez de recibir un correo con un link que al hacer clic les abra el formulario va a estar incrustado en el correo. Entonces, abren su correo y van a ver los campos, van a poder completarlos y dentro del mismo del correo le va a dar el botón de enviar al finalizar el formulario. Entonces, tengo esa opción también si quiero que el formulario esté incrustado en el correo o que le abra en otra página. La otra forma es de repente una forma más rápida, quizás sencilla de compartir el formulario, que es en forma de hipervínculo, ¿verdad? O enlace o link. Haciendo clic aquí en el medio, este es el enlace que abre mi formulario para completar. Y hay una opción que se llama abreviar la URL. La URL es la dirección, ¿verdad? Que lo comprime en un texto más cortito, que es más fácil también de compartir. Aquí mismo yo puedo darle control C o usar aquí el botón copiar. Y esto, entonces, voy a poder compartir en donde yo quiera. Por ejemplo, en gestión de evento y learning. Por favor, ingresar y completar el formulario. Ahí le doy control V. Y cualquier persona que haga clic en el formulario ya le va a salir para ir completando. Y así ustedes pueden compartir el formulario, pueden enviarlo por correo, la forma que quieran. Otra forma es esta opción que tiene como los corchetes, hace que genere un código que yo puedo insertar, por ejemplo, en una página web. Pero eso probablemente no lo vamos a utilizar. También puedo compartir directo en mis redes sociales, Facebook, Twitter. Esas son las opciones que me da. Entonces, con eso yo comparto mi formulario y ya voy entrando en mi Drive, ¿verdad? Posteriormente a ver las respuestas que voy recibiendo. Aquí en nuestra plataforma de Classroom hay dos ejemplos de formularios. Uno de ellos es el formulario de inscripción a formación de instructores, era un curso que habíamos hecho anteriormente. Esto me sale al hacer clic. Pueden entrar a mirar, ¿verdad? Es un formulario sencillo que me permite a mí recopilar datos de personas para inscribirlos en un curso. El otro ejemplo, el ejemplo número 2, es un formulario de evaluación de curso que ustedes pueden crear de diferentes. Esta opción, recuerdan cómo se llama, es opción lineal del 1 al 4. Aquí tienen las preguntas y la persona entonces va marcando, ¿verdad? En base a la pregunta que se le da, ¿verdad? Es un cuadro de texto para observaciones generales, evaluación del instructor, otro cuadro de texto para observaciones sobre el instructor,
observaciones sobre el material y una evaluación global del curso. Bien. La tarea para la clase de hoy es que ustedes ingresen en sus propios Google Drives. Vamos a ver las instrucciones. Ingresen a su Google Drive y van a crear un formulario para evaluación de curso. Van a agregar preguntas. Una pregunta va a preguntar la evaluación general del curso y la persona va a tener que elegir del 1 al 5. Una pregunta de campo de texto, evaluación general del curso. Una evaluación al instructor del 1 al 5. Un campo para escribir observaciones sobre el instructor. Evaluación de los materiales del 1 al 5. Y un campo también de observación. Indicaciones. Todos los campos deben ser obligatorios, menos los campos de observación. Debe indicar al alumno que 1 es muy insatisfecho y 5 es muy satisfecho. Y debe indicar al alumno que los campos de observación son opcionales. Eso, ¿dónde lo van a agregar? En la descripción. Al finalizar, van a obtener el enlace a ese formulario y van a entregarlo en este apartado, la tarea número 5. ¿Alguna pregunta sobre la tarea? Espero que si queda alguna duda, puedan mirar de vuelta el video mañana. Si me hacen acordar a la mañana de alzar temprano, ¿verdad? Porque a veces se me pasa un poquito, ¿verdad? Y vamos a ir practicando porque vieron que tienen muchas opciones, ¿verdad? Pero ya vimos un pantallazo general de todo lo que es Google Forms. Solamente vamos a ver los otros tipos de preguntas, como de lo de marcar casillas, la de cuadriculado, y cómo asignarle después puntajes a las preguntas para hacer exámenes. No sé si alguien quiere preguntar algo más sobre lo que vimos. Y espero que sigan los que aún no alzaron, alzar los videos en YouTube. Recuerden que pueden escribirme en cualquier momento para asesorarles un poquito. Para eso estamos. Les agradezco su tiempo. Espero que les haya gustado lo que vimos hoy. Y seguimos en comunicación en nuestro grupo de WhatsApp. ¿Ok? Gracias, profe. Excelente, profe. Gracias, Feliz. Buenas noches. Buenas noches y que ganen Buenas cerro. noches. Buenas noches a todos. No preguntaste más nada. Y saben que... Sería también, porque aprendimos mucho. Buenas noches. Chao, gente. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chicos. Chao. Chao.